Ya, empezamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad de aprendizaje número 7, que son las prótesis totalmente cerámicas, ¿ya? Hacemos una pequeña introducción y podemos decir que hoy en día hablar de restauraciones estéticas implica hablar de cerámica sin metal. Son también prótesis conocidas como metal free. Han sido también importantes y revolucionarios en los cambios y aportaciones en este campo en los últimos años, que en la actualidad existen multitud de sistemas cerámicos. Todos aquellos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, mecánicos y funcionales. Sin embargo, existen diferencias considerables entre ellos. Por lo tanto, para seleccionar la cerámica más adecuada en cada caso, es necesario conocer las principales características de estos materiales y de sus técnicas de confección. Cuando nosotros hablamos de cerámicas o porcelanas, tenemos que entender que hay diferentes tipos. Y es bueno que nosotros como odontólogos conozcamos cada uno de ellos, ¿no? A ver. El núcleo, que era de estructura metálica, o las infraestructuras metálicas que hemos hablado anteriormente, ahora es sustituido por un núcleo cerámico. Al no haber metal, las características estéticas son mucho más elevadas. No nos olvidemos que los metales en boca, sea el que sea, a mediano o largo plazo va a producir un proceso de oxidación. Y esto se traduce en pigmentaciones. También no nos olvidemos de que estos metales también durante el largo de nuestras vidas van a ir liberando también ciertas sustancias, ¿no? Que son nocivas para nuestra salud. Propiedades mecánicas de la cerámica dental. Primero, que son frágiles. Son rígidos. Resistente a la corrosión. Baja resistencia a la flexión y a la tracción. Dureza superficial más elevada que el esmalte, por lo tanto puede producir desgaste de esta superficie. Biocompatible con los tejidos bucales. Y tenemos estabilidad química también. El hecho, bueno, lamentablemente estos materiales son frágiles, ¿no? Las cerámicas. Aunque últimamente se ha ido mejorando bastante. Se le va agregando diferentes minerales, diferentes tipos de cualquier otra cosa y se le va mejorando, digamos, ¿no? La resistencia principalmente. Son rígidos. El que sean rígidos no significa que sean más resistentes, ¿no? Precisamente porque son materiales rígidos, tienden con mayor frecuencia a fracturarse. No nos olvidemos que nosotros en boca, nuestros dientes no son totalmente rígidos. Tienen cierto grado de flexibilidad. Entonces, cada vez que nosotros masticamos, nuestros dientes flexan, si se quiere decir, ¿no? Entonces, en cambio, estas cerámicas son bastante rígidas. Y precisamente por su rigidez, a veces se nos fractura. ¿Eh? Son resistentes a la corrosión, obviamente, porque no son metales. Justo lo que les decía, baja resistencia a la flexión y a la tracción. Entonces, cuando hablamos de cerámicas, vamos a hablar de diferentes tipos de cerámicas y vamos a clasificarlas. Ahora vamos a hablar acerca de su clasificación por la composición química que estas tienen.
que es lo que nos interesa más, ¿no? Se consideran materiales cerámicos aquellos productos de naturaleza inorgánica, formados mayoritariamente por elementos no metálicos, que se obtienen por la acción del calor y cuya estructura final es parcial o totalmente cristalina. Las porcelanas dentales se pueden agrupar en tres grandes familias: las feldespáticas, las aluminosas y las zirconiosas. En la figura nosotros tenemos una microestructura de la cerámica Inceram Alumina de Vita. Empezamos hablando de las cerámicas feldespáticas, que son las primeras que se utilizaron a lo largo de la historia. Son las primeras cerámicas y constan de un magma de feldespato. Ese es el mineral que están compuestas, en el que están dispersas partículas de cuarzo y en mucha menor medida caolín. El feldespato, al descomponerse en vidrio, es el responsable de la translucidez de la porcelana. El cuarzo constituye la fase cristalina y el kaolín confiere plasticidad y facilidad en el manejo de la cerámica, cuando todavía no está fácil. Entonces, como les decía, el feldespato es el primero que se ha utilizado eh, como en odontología, especialmente como coronas, digamos, ¿no? Totalmente de cerámica. El feldespato es el que le da principalmente la translucidez a nuestras coronas. Es decir, estas cerámicas feldespáticas principalmente van a ser translúcidas, ¿ya? Eh, el cuarzo que se le agrega constituye la fase cristalina. La fase cristalina de todas las cerámicas es la que le da rigidez, ¿ya? Y el kaolín confiere la plasticidad. Entonces, si decimos que estas están constituidas en su mayoría por feldespato, entonces son cerámicas translúcidas eh, y por lo tanto son las cerámicas más débiles, digamos, menos rígidas de todas las que vamos a ir a ver. Lo bueno, la ventaja de estas cerámicas feldespáticas es que se le puede ir agregando otras partículas de otros minerales, qué sé yo, ¿no? Que le pueden aumentar la rigidez. Entonces hablamos de las primeras cerámicas feldespáticas. Tenemos todas estas: Optec, de Generic, Fortes, de esa empresa, All Ceramic de Dentsply, que se utiliza bastante, y la IPS Empress de Ivoclar. Deben su resistencia a una dispersión de microcristales de leucita. Entonces aquí ya le aumentaron microcristales de leucita. ¿Para qué? Para mejorar la resistencia. Repartidos de forma uniforme en la matriz vitria. La leucita refuerza la cerámica porque sus partículas, al enfriarse, sufren una reducción volumétrica porcentual mayor que el vidrio circundante. Esta diferencia de volumen entre los cristales y la masa amorfa genera unas tensiones residuales que son las responsables de contrarrestar la propagación de grietas. Vamos mejorando las cerámicas feldespáticas y ahora hablamos de la IPS Empress de Ivoclar. El sistema consta de una cerámica feldespática reforzada con disilicato de litio y ortofosfato de litio. La presencia de estos cristales mejora la resistencia, pero también aumenta la opacidad de la masa cerámica. Por ello, con este material solamente podemos realizar la estructura interna de la restauración. Para conseguir un buen resultado estético es necesario cubrir este núcleo con una porcelana feldespática convencional. Entonces, nosotros, y lo mismo pasa con las resinas, por si acaso, para que se acuerden. Mientras más translúcido es el material,
es menos resistente. Mientras más opaco tenga un valor más elevado, son más resistentes, porque le aumentamos cuerpo a nuestras sustancias, a nuestras porcelanas en este caso. ¿Ya? Acuérdense muy bien de eso. Entonces, aquí ya le están aumentando disilicato de litio, ortofosfato de litio, para precisamente aumentarle la resistencia. Entonces, al aumentarle la resistencia, las porcelanas estas se van a volver más opacas. Es decir, que van a ser menos translúcidas. Por eso dice que este material solamente se utiliza en la estructura interna de la restauración, es decir, en la infraestructura que antes hacíamos de metal, ahora las realizamos con este tipo de cerámicas que son más rígidas y más resistentes. Y por eso dice que después recubrimos este núcleo con porcelana feldespática convencional, que es más translúcida, ¿no? Tenemos ahora la IPS de IMAX de Ivoclar. Estas nuevas cerámicas feldespáticas están reforzadas solamente con cristales de disilicato de litio. No obstante, ofrecen una resistencia a la fractura mayor que la EMPRES 2, debido a una mayor homogeneidad de la fase cristalina. Al igual que en el sistema anterior, sobre estas cerámicas se aplica una porcelana feldespática convencional para realizar el recubrimiento estético mediante la técnica de capas. Entonces, seguimos mejorando la resistencia en cuanto a resistencia de megapascales, digamos, ¿no? De nuestras estructuras de cerámica. Pero al aumentar la resistencia, las seguimos volviendo opacas, ¿no? Entonces, las recubrimos con las feldespáticas convencionales. Ahora hablamos de las cerámicas aluminosas, que son mucho más rígidas todavía. Se incorpora a la porcelana feldespática cantidades importantes de óxido de aluminio. Estos cristales mejoran las propiedades mecánicas de la cerámica. Esta mejora en la tenacidad de la porcelana animó a realizar coronas totalmente cerámicas. En la actualidad, las cerámicas de alto contenido en óxido de aluminio se reservan únicamente para la confección de estructuras internas, siendo necesario recubrirlas con porcelanas de menor cantidad de aluminio para lograr un buen mimetismo con el lente natural. Anteriormente, si bien han ido mejorando las cerámicas feldespáticas, muchas de ellas todavía son indicadas principalmente para colocarlas sobre infraestructuras metálicas o sobre infraestructuras de cerámica, pero ya mejorada. Estas cerámicas aluminosas ya se fabricaron con la intención de hacer netamente prótesis, ya sea coronas o puentes, totalmente cerámicas, porque son mucho más resistentes, ¿ya? Pero tenemos el mismo problema que los anteriores, o sea, que nos sirve principalmente porque se vuelven tan opacas, nos sirve para realizar el núcleo o la infraestructura de nuestros productos. Ya por encima tenemos que recubrir con cerámicas con menos cantidad de óxido de aluminio. Y entre estas tenemos a la Inceram Alumina de Vita. Para fabricar las estructuras de coronas y puentes cortos, utiliza una cerámica compuesta en un 99% por óxido de aluminio, lógicamente sin fase líquida. Sin embargo, como en la sintetización no se alcanza la máxima densidad, el material resultante se infiltra con un vidrio que difunde a través de los cristales de alumina por acción capilar para eliminar la porosidad residual. Esto permite obtener un núcleo cerámico más resistente. Estamos hablando solamente de los núcleos. Tenemos la Inceram Spinel de Vita también.
Esta ya le aumentó más cosas. Incorpora magnesio a la fórmula anterior. El óxido de magnesio 28% junto con el óxido de aluminio 72% forman un compuesto denominado espinela. La principal ventaja de este sistema es su excelente estética debido a que estos cristales, por sus características ópticas isotrópicas, son más translúcidos que los de aluminio. No obstante, estas copias presentan un 25% menos de resistencia a la fractura que en las anteriores, a pesar de que también se les infiltra con vidrio tras su sintetización. Por ello, está indicado solamente para elaborar núcleos de coronas en dientes vitales anteriores. Inceram zirconia de Vita también. Estas restauraciones se caracterizan por una elevada resistencia, ya que sus estructuras están confeccionadas con un material compuesto de aluminio 67%, reforzado con zirconia 33% e infiltrado posteriormente con vidrio. El óxido de circonio aumenta significativamente la tenacidad y la tensión umbral de la cerámica aluminosa hasta el punto de permitir su uso en puentes posteriores. Son súper resistentes estas cerámicas. Son súper resistentes. Intentaron mejorar la estética, digamos, pero al intentar mejorar la estética, lamentablemente se disminuye un gran porcentaje de resistencia. Pero esta Inceram zirconia es súper resistente, a tal punto que se puede realizar puentes totalmente cerámicos en el sector posterior con esta cerámica. Procera al Ceram Nobel Biocar. Este sistema emplea un aluminio de elevada densidad y pureza, mayor al 99.5%. Sus cofias se fabrican mediante un proceso industrial de prensado isotáctico en frío y sinterización final a 1550 grados. Con esta técnica el material se compacta hasta su densidad teórica, adquiriendo una microestructura completamente cristalina. El resultado es una cerámica con una alta resistencia mecánica, porque al desaparecer el espacio residual entre los cristales, se reduce la aparición de fisuras. Y fueron mejorando todavía más las cerámicas. Y ahora hablamos de las cerámicas zirconiosas. Las cerámicas zirconiosas. Estas cerámicas son de última generación. Están compuestas por óxido de circonio, altamente sinterizado en 95%, estabilizado parcialmente con óxido de itrio al 5%. La principal característica de estas cerámicas es su elevada tenacidad debido a que su microestructura es totalmente cristalina y además posee un mecanismo de refuerzo. A este grupo pertenecen diferentes cerámicas dentales de última generación, como ser la DC Zircon de Dentsply, Inceram de Vita, Procera Zirconia, Lava 3MSP, IPS de IMAX, Circat de Ivoclar. Entonces, como que son las cerámicas de última generación. Son súper resistentes. Y al hacerlas resistentes, inclusive han tratado de mejorarle también la parte estética. Dentro de todas estas prótesis libres de cerámica, también tenemos que hablar de nuestras incrustaciones de cerámica. La preparación para una incrustación dental sigue un patrón común a cualquier tipo de incrustaciones. Se van a diseñar con paredes divergentes hacia las paredes exteriores de la cavidad. Los suelos se dejan planos para hacer estable el apoyo de la restauración. Por lo tanto, los ángulos se redondean para aumentar la resistencia del diente a reparar. Se omite por completo la práctica de biseles
y se procura una terminación con amplitud. Los espacios retentivos remanentes en las paredes cavitarias se rellenan con ionómero de litio. La preparación es la misma que ustedes realizaban al hacer la preparación de un diente para incrustaciones de metal, ¿no? La preparación es la misma. Nosotros nos fabricamos, como les decía en la parte práctica, una cajita, ¿no? Una cajita que vista desde la parte superior de nuestro modelo, desde arriba, tenemos que ver todas las paredes, porque tienen que ser o paralelas, ligeramente paralelas o divergentes hacia o cruzadas, para que no tengamos problemas al momento de la inserción de nuestra industria. Los ángulos redondeados para aumentar la resistencia. No biselamos, porque al biselar nosotros disminuimos eh, la resistencia de nuestras incrustaciones, porque en esos lugares donde se bisela tendríamos que utilizar un espesor menor de cerámica. Ese espacio menor de cerámica tarde o temprano se nos fractura, lo cual nos va a producir diferentes tipos de filtraciones, ¿verdad? Entonces no se biselan las incrustaciones nunca. Y nos ayudamos a la formación de nuestra cajita con el número de litio para rellenar los espacios. Existen tres tipos de incrustaciones: inlay, onlay y overlay. Inlay, para recordarles, porque ustedes ya saben esto, inlay cubre únicamente el espacio intercuspidio, es decir, que no abarca ninguna de las cúspides dentales. Como vemos ahí en la imagen, la primera de la izquierda, esa es una inlay. Onlay abarca una o dos cúspides del diente. Ya va aumentando de tamaño y podemos abarcar con esta onlay una o dos cúspides de nuestro diente. Y tenemos la overlay que recubre todas las cúspides. Prácticamente hacemos una micro corona con estas overlay. Entonces tenemos esos tres tipos de incrustaciones. Al hablar de estructuras sin metal, también hablamos de nuestras coronas sin metal, que son muy utilizadas últimamente, principalmente por razones estéticas. Personas que no quieren tener metal. Pero como vemos en la imagen, bueno, mejora bastante la parte estética de estas coronas libres de metal, que como les decía en principio son también conocidas como metal free. Y tenemos sus indicaciones y sus contraindicaciones. Entre las indicaciones tenemos que es para dientes anteriores de ambos maxilares, vitales o desvitalizados, en casos de que tengamos dientes con caries, con fracturas y malposiciones también. Mejora cuando queremos mejorar el color de los dientes, cuando tenemos abrasión y malformación. Esas son nuestras indicaciones. Las contraindicaciones en piezas posteriores con oclusiones traumáticas, piezas anteriores que ocluyen en el tercio cervical, dientes cortos con poca retención. Lamentablemente, a pesar de que se ha ido mejorando bastante la resistencia de las cerámicas, todavía se considera que no podrían resistir diferentes tipos de cargas oclusales, especialmente en el sector posterior. Es por eso que tenemos que evaluar bastante eh, el hecho de colocar una corona, digamos, totalmente cerámica en molares, por ejemplo, ¿no? O sea, su principal característica de estas coronas libres de metal es la estética, ¿no? Entonces, en el sector posterior, tranquilamente podemos trabajar con una metal cerámica, porque no requerimos de alto grado de estética, ¿no? O sea,
hablando de transmisión de luz, que atraviesa, qué sé yo, un montón de situaciones que se nos dan principalmente en el sector anterior. Entonces, podemos un poco obviar la parte estética en el sector posterior, principalmente por la resistencia también, ¿no? Y de esta manera hemos terminado toda la unidad número 5, ¿ya? De igual manera que en prótesis removible con las prótesis inmediatas, vamos a hacer un pequeño cuestionario de esta unidad. Súper fácil, sencillo, que lo voy a subir a la plataforma en estos días todavía, por favor. No he podido subir el cuestionario. Entonces, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo comprendido. Muy bien. Entonces, ¿qué más les quería decir? Bueno, de esta manera hemos terminado el tema de hoy, un poco pesado, precisamente